Mi esposa me entregó una lista, cosas que debes mejorar para salvar nuestro matrimonio. Dije, esto es revelador. Luego escribí mi propia lista con un solo punto, solicitar el divorcio. Se la devolví y dije, mi plan de mejora es simple. Cuando se dio cuenta de que no estaba negociando. Estaba sentado en la mesa de mi cocina terminando algunos correos electrónicos de trabajo en mi portátil cuando mi esposa entró con esa mirada. Ya sabes cuál, esa mirada que dice que ha estado pensando, planeando, y que ahora es el momento de que yo me entere. Tenía un trozo de papel doblado en la mano y lo dejó delante de mí con el tipo de ceremonia que reservarías para la firma de un tratado de paz. Tenemos que hablar, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. He estado pensando mucho en nuestro matrimonio y he preparado algo que creo que nos ayudará. Miré el papel, luego a ella de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Es una lista, dijo, y su tono de repente adquirió esa cualidad de maestra que ponía cuando pensaba que estaba siendo útil. Cosas que necesitas mejorar para salvar nuestro matrimonio. He sido muy considerada con esto, y creo que si trabajas en estas áreas, podemos volver a ser como antes. Desdoblé el papel y empecé a leer. El título en la parte superior decía, Áreas de mejora para nuestro matrimonio, con su letra pulcra. Debajo había una lista numerada que seguía y seguía y seguía. Número 1. Tomar más iniciativa con las tareas del hogar sin que te lo pidan. Número 2. Estar más disponible emocionalmente durante las conversaciones. Número 3. Dejar de dejar los platos en el fregadero durante la noche. Número 4. Mostrar más aprecio por las cosas que hago en casa. La lista continuaba por la página. El número 7 trataba sobre mi tendencia a retraerme durante los conflictos. El número 11 criticaba mi falta de gestos románticos. El número 15 sugería que necesitaba trabajar en mi estilo de comunicación. Para cuando llegué al número 23, que trataba sobre cómo necesitaba apoyar más sus metas y sueños, me di cuenta de que estaba viendo algo más que simples sugerencias. Esto no era una lista de mejoras. Era una acusación, un desglose completo de todo lo que ella pensaba que estaba mal en mí, empaquetado como un consejo útil para salvar nuestro matrimonio. Dejé el papel sobre la mesa y la miré. Me observaba expectante, como si esperara que le agradeciera por este considerado regalo de críticas. Y bien, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué piensas? Sé que puede parecer mucho, pero de verdad creo que estos cambios podrían marcar una gran diferencia para nosotros. Volví a coger el papel y conté. 28 puntos. 28 cosas que aparentemente estaban mal en mí y que necesitaban ser arregladas. Ni un solo punto en esta lista preguntaba en qué podría necesitar trabajar ella. Ni una sola sugerencia de que quizás, solo quizás, el matrimonio era cosa de dos. Esto es revelador, dije, y lo decía en serio. Simplemente no de la manera que ella pensaba. Su rostro se iluminó. Me alegro mucho de que lo veas así. Me preocupaba que te pusieras a la defensiva, pero esta es exactamente la mentalidad abierta que necesitamos. Doblé el papel de nuevo y me levanté de la mesa. Tienes toda la razón. Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Así que trabajarás en estas cosas?, preguntó, con la esperanza asomando en su voz. Oh, definitivamente voy a trabajar en algo, dije. Necesito pensar en esto un poco, pero me has dado mucho que considerar. Ella sonrió, satisfecha consigo misma. Tómate tu tiempo. Sé que es mucho que procesar, pero de verdad creo que este podría ser el punto de inflexión para nosotros. Subí a mi oficina en casa y cerré la puerta. Luego, me senté en mi escritorio y volví a mirar esa lista de verdad. El punto número 12 era sobre mi necesidad de tener siempre la razón. El número 16 se quejaba de mi inflexibilidad. El número 21 decía que necesitaba priorizar nuestra relación sobre el trabajo. Cada uno de los puntos era sobre lo que yo necesitaba cambiar, lo que yo necesitaba arreglar, lo que yo necesitaba mejorar. No había ningún reconocimiento de que ella pudiera haber contribuido a alguno de nuestros problemas. Ningún reconocimiento de que quizás algunos de estos asuntos tenían dos caras. Ninguna sugerencia de que tal vez un matrimonio requiere que ambas personas hagan ajustes. Esto no era un punto de partida para una conversación. Era una lista de exigencias disfrazadas de sugerencias útiles. Y cuanto más lo pensaba,
más me daba cuenta de lo que realmente era. Esta era su manera de decirme que todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio era mi culpa. Y que si yo simplemente me convertía en la persona que ella quería que fuera, todo estaría bien. El atrevimiento era casi impresionante. Básicamente me había entregado una lista de verificación para un cambio de personalidad y esperaba que estuviera agradecido por la guía. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Si ella quería comunicarse a través de listas, entonces yo podía trabajar con eso. Se me daba bastante bien hacer listas. 20 minutos después, tenía mi respuesta lista. La imprimí, la doblé tal como ella había hecho con la suya, y bajé de nuevo. Ahora estaba en la sala de estar, viendo algún reality show en Netflix, con aspecto complacido. Cuando me vio bajar las escaleras con mi propio trozo de papel, enarcó las cejas. ¿Querías hablar de la lista?, preguntó, silenciando la televisión. De hecho escribí mi propia lista. Pensé que podría ser útil para ti ver también mi perspectiva. Le entregué el papel doblado y me senté en la silla frente al sofá. Lo abrió con entusiasmo, probablemente esperando ver mis pensamientos sobre sus sugerencias o quizás mis propias áreas en las que pensaba que ella podría mejorar. En cambio, encontró un único punto bajo el encabezado: mi plan de mejora. 1. Solicitar el divorcio. Se quedó mirando el papel durante un largo momento, luego me miró. ¿Es una especie de broma? En absoluto, dije con calma. Dijiste que querías que trabajara en mejorar nuestro matrimonio. Este es mi plan de mejora. Esto no es mejorar nuestro matrimonio, dijo, su voz elevándose ligeramente. Esto es terminarlo. Exactamente, dije. Y esa es la mejora que creo que necesitamos. El color desapareció de su rostro mientras leía mi lista de nuevo, como si esperara que las palabras cambiaran de alguna manera. No lo hicieron. No puedes estar hablando en serio, dijo, dejando el papel en la mesa de centro como si pudiera morderla. Estamos hablando de mejorar nuestro matrimonio, no de tirarlo por la borda. Me recliné en mi silla, completamente tranquilo. Mi plan de mejora es simple. A veces, la mejor manera de arreglar algo roto es dejar de fingir que funciona. Se levantó rápidamente, caminando de un lado a otro hasta la ventana. Esto es ridículo. Estás siendo dramático. Todo lo que hice fue darte una crítica constructiva. ¿Crítica constructiva? No pude evitar sonreír ante eso. 28 puntos diciéndome todo lo que está mal en mí no es una crítica constructiva. Es una aniquilación de mi carácter, punto por punto. Eso no era, dijo, su voz volviéndose defensiva. Intentaba ayudarnos. Estaba siendo honesta sobre lo que necesita cambiar. Tienes razón. Estabas siendo honesta, pero no de la manera que crees. Cogí su lista de la mesa de centro. Déjame leerte algo de esta honestidad. Número 14, deja de ser tan lógico con todo y muestra más emoción. Número 19, aprende a ceder en lugar de pensar siempre que tienes la razón. Mi favorito personal es el número 25, trabaja en ser menos terco. Se cruzó de brazos. Esas son preocupaciones legítimas. Quizás lo sean. Pero esto es lo interesante de tu lista. Cada uno de los puntos es sobre lo que yo necesito cambiar. Cada problema en nuestro matrimonio, según este documento, proviene de mis fracasos como esposo. No mencionaste ni una sola cosa en la que tú pudieras necesitar trabajar. ¿Ni una? Eso es porque esta lista era para ayudarte a ver. Era para ayudarme a ver que tú piensas que yo soy el problema. Todo. Cada problema que hemos tenido, cada discusión que hemos tenido, cada momento de infelicidad en este matrimonio es aparentemente mi culpa. Me levanté y caminé hacia la repisa de la chimenea, luego me volví para mirarla. ¿De verdad crees eso? Abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, no tuvo una respuesta inmediata. Esto es lo que tu lista me dijo, en realidad, continué. Me dijo que has estado llevando la cuenta durante años, anotando cada pequeña cosa que hago que te molesta. Cada forma en la que no alcanzo cualquier ideal de esposo que tienes en tu cabeza. Me dijo que en lugar de hablar conmigo sobre los problemas cuando surgen, has estado construyendo un caso en mi contra. No estaba construyendo un caso, protestó. Intentaba ser exhaustiva.
Lo mismo, con diferente envoltorio. Volví a mi silla, pero no me senté. ¿Quieres saber lo que habría sido una crítica constructiva? Venir a mí hace 6 meses y decir, oye, he estado sintiendo que no me escuchas cuando hablamos. ¿Podemos trabajar en eso juntos? Eso es constructivo. Lo que me diste fue una evaluación de desempeño en la que suspendí todas las categorías. Se quedó en silencio por un momento, y pude verla tratando de averiguar cómo responder. Finalmente, dijo, ¿así que vas a terminar nuestro matrimonio porque señalé algunos problemas? Voy a terminar nuestro matrimonio porque no lo ves como nuestro matrimonio. Lo ves como mi matrimonio en el que estás atrapada, esperando a que yo sea lo suficientemente bueno para que tú seas feliz. Eso no es verdad. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué podrías estar haciendo tú para contribuir a nuestros problemas? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste que quizás algunos de nuestros problemas no son solo sobre mis defectos? Se sentó de nuevo en el sofá y, por primera vez, pareció insegura. Si pienso en eso. ¿De verdad? Porque no hay evidencia de ello en esta lista. Sostuve su papel. Según esto, tú eres perfecta y yo soy un desastre. Si así es como realmente ves nuestro matrimonio, entonces definitivamente necesitamos terminarlo, pero no por las razones que tú piensas. Estás tergiversando todo lo que dije. ¿Lo estoy? Intentemos un experimento. Nombra una cosa en la que podrías trabajar para mejorar nuestro matrimonio. Solo una. Me miró fijamente durante un largo momento. Yo comunico mis necesidades claramente, quizás demasiado claramente. Eso no es nombrar algo en lo que podrías trabajar. Eso es defender algo que ya haces y luego sugerir que quizás eres demasiado buena en ello. Negué con la cabeza. Literalmente no puedes hacerlo. No puedes nombrar una sola cosa que podrías necesitar cambiar o mejorar. Todo es mi culpa. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido del televisor, que seguía silenciado. Estaba mirando sus manos, y podía ver su mente trabajando. No se suponía que esto fuera así, dijo finalmente. ¿Cómo se suponía que fuera? Se suponía que tú, no sé, hablarías sobre la lista. Quizás estarías en desacuerdo con algunas cosas, pero luego trabajarías conmigo en las otras. Se suponía que haríamos un plan. Un plan donde yo cambio todo sobre mí y tú no cambias nada. Eso no es lo que quise decir. Pero eso es lo que escribiste. Me senté de nuevo, manteniendo mi voz nivelada. Pasaste tiempo escribiendo 28 cosas que quieres que arregle. No escribiste nada sobre en qué podríamos trabajar juntos. No sugeriste ningún problema que pudiera ser de responsabilidad compartida. Hiciste una lista de mis fracasos y lo llamaste terapia de pareja. Cogió mi lista de nuevo y la miró fijamente. ¿Así que esto es todo? ¿Realmente vas a solicitar el divorcio? A menos que puedas darme una razón para no hacerlo. ¿Te quiero? Esa no es una razón. Es un sentimiento. Y si quieres a alguien, no le entregas una lista de todo lo que está mal en él y lo llamas ayuda. Se quedó en silencio de nuevo, y pude verla pensar de verdad por primera vez en toda esta conversación. No me di cuenta de cómo sonaría, dijo en voz baja. ¿Cómo pensaste que sonaría? ¿Útil? ¿Como si estuviera siendo comprensiva y tratando de mejorar las cosas? La miré con atención. ¿De verdad no ves cómo entregarle a alguien una lista de sus fracasos personales podría no parecer comprensivo? Por primera vez, pareció genuinamente confundida en lugar de defensiva. Pensé que si era específica sobre lo que necesitaba cambiar, sería más fácil de arreglar. ¿Y qué hay de lo que tú necesitabas cambiar? No lo sé, dijo, y su voz era ahora más débil. Supongo que pensé que estaba haciendo mi parte al identificar los problemas. Durante los días siguientes, intentó de todo. La mañana después de nuestra conversación, me desperté con el olor a huevos a la mexicana. Estaba en la cocina con ese delantal que le regalé por Navidad hace 2 años, el que nunca había usado, preparando el desayuno como una esposa de película de la época de oro. Buenos días, dijo con una alegría forzada. Pensé en prepararnos un buen desayuno antes del trabajo. Me serví café y me senté en la mesa. Gracias.
Puso un plato delante de mí y se sentó con el suyo. Entonces, estuve pensando en nuestra conversación de ayer. Sí. Quizás podríamos hablar de lo del divorcio. Quiero decir, seguramente solo estabas molesto por la lista, ¿verdad? Di un bocado a los huevos y la miré. De hecho, llamé a un abogado ayer por la tarde. Tengo una cita la semana que viene. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Realmente llamaste a un abogado? Te dije que mi plan de mejora era simple. Lo decía en serio. La sonrisa forzada desapareció. No puedes tomar decisiones vitales importantes cuando estás enfadado. No estoy enfadado. Lo tengo claro. Terminé mi café y me levanté. Este desayuno está muy bueno, por cierto, pero prepararme el desayuno no cambia el problema fundamental del que hablamos. Me siguió hasta la puerta principal mientras cogía mis llaves. ¿Qué problema fundamental? Dije que no me di cuenta de cómo sonaba la lista. Puedo trabajar en eso. ¿Puedes? Porque ayer no pudiste nombrar ni una sola cosa que pudieras necesitar cambiar de ti misma. Preparar el desayuno no es lo mismo que reconocer que quizás has estado enfocando nuestro matrimonio de manera incorrecta. Lo estoy reconociendo, dijo rápidamente. Por eso estoy tratando de demostrarte que me importas. Haciendo cosas que crees que quiero en lugar de escuchar realmente lo que dije. Me fui a trabajar, y cuando volví a casa esa noche, me esperaba con una estrategia diferente. Había limpiado la casa de arriba abajo y tenía la cena lista cuando entré por la puerta. Pasé el día pensando, anunció, en lo que dijiste. Sobre la lista. Me senté en la mesa del comedor, que había puesto con nuestra vajilla buena. De acuerdo. Tienes razón en que no pensé en lo que yo podría necesitar mejorar. Así que, hice mi propia lista. Sacó un trozo de papel, cosas que podría mejorar. Miré el papel. Tenía 3 puntos. Número 1, ser más agradecida por las cosas que haces. Número 2, no dar críticas en formato de lista. Número 3, preguntar más a menudo por tu día. Dejé el papel. Esta es una lista de formas en que puedes ser más amable conmigo. Eso no es lo mismo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todavía no estás viendo el problema real. ¿Crees que el problema es que no fuiste lo suficientemente amable cuando me criticaste? ¿No ves que la crítica en sí misma era el problema? Su rostro se descompuso. No entiendo lo que quieres que diga. Quiero que entiendas que el matrimonio no consiste en que una persona arregle a la otra. Consiste en que 2 personas trabajen juntas para resolver problemas juntas. Pero hay problemas, dijo, cosas que deben abordarse. Por supuesto que hay problemas. Todos los matrimonios tienen problemas. Pero cuando escribes una lista de 28 cosas que están mal en mí y 0 cosas que podrían estar mal en tu enfoque de nuestro matrimonio, no estás tratando de resolver problemas. Estás tratando de gestionarme como si fuera un empleado que necesita una mejora de rendimiento. Estuvo callada durante la cena, y pude verla pensar. Después de que terminamos de comer, intentó un enfoque diferente. De acuerdo, dijo. Digamos que tienes razón sobre la lista. Digamos que me equivoqué al enfocarlo de esa manera. ¿No podemos superar eso? ¿No podemos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? ¿Cómo? No lo sé. Ir a terapia. Hablar con alguien que pueda ayudarnos a comunicarnos mejor. Me recliné en mi silla. ¿Quieres ir a terapia para que otra persona te diga cómo comunicarte mejor conmigo? Eso no es lo que quise decir. ¿No lo es? Sigues buscando a alguien que te enseñe la técnica correcta para conseguir que sea el esposo que quieres que sea. No estás considerando si el esposo que quieres que sea es razonable o si tú podrías necesitar cambiar tus expectativas. Al día siguiente era sábado, e intentó el enfoque emocional. Estaba en el garaje organizando algunas herramientas cuando salió con lágrimas en los ojos. No puedo creer que vayas a tirar 15 años de matrimonio por una estúpida lista, dijo. Dejé la llave inglesa que sostenía. No estoy tirando 15 años. Estoy reconociendo que quizás esos 15 años no han sido tan buenos como pretendíamos que fueran. Fueron buenos. Fuimos felices. ¿Lo fuimos?
¿O eras feliz cuando yo hacía lo que querías y te frustrabas cuando no lo hacía? Se secó los ojos. Eso no es justo. No se trata de ser justo. Se trata de ser honesto. Me volví para mirarla de frente. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una pelea en la que consideraste que quizás te equivocabas? ¿Cuándo fue la última vez que te disculpaste por algo sin añadir pero, para explicar por qué tu comportamiento estaba justificado? Me disculpo todo el tiempo. Dices, lo siento. Eso es diferente a disculparse. Decir lo siento es para hacer que el conflicto desaparezca. Disculparse es reconocer que hiciste algo mal. Bien dijo, su voz volviéndose más aguda. Estoy equivocada. Soy terrible. Soy la peor esposa del mundo. ¿Es eso lo que quieres oír? Eso es exactamente lo que no quiero oír. Porque eso tampoco es una disculpa. Es sarcasmo diseñado para hacerme sentir mal por sacar el problema a relucir. Me miró por un momento, luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. Esa noche, intentó el enfoque de la negociación. ¿Y si tiro la lista?, dijo mientras nos preparábamos para dormir. ¿Y si simplemente olvidamos que todo esto pasó? Entonces nada cambia. Volvemos a como estaban las cosas, y en 6 meses o un año, estarás frustrada por las mismas cosas de nuevo. Excepto que la próxima vez, en lugar de una lista, será otra cosa. ¿Y si prometo no volver a ser crítica? Eso no es sostenible, y no es honesto. Si algo te molesta, deberías poder hablar de ello. El problema no es que tengas preocupaciones. El problema es cómo abordas esas preocupaciones y si estás dispuesta a examinar tu propio comportamiento también. No sé cómo hacer eso, admitió en voz baja. Fue lo más honesto que había dicho en toda la semana. Sé que no lo sabes, dije. Y ese es exactamente el problema. Para el domingo por la noche, estaba desesperada. Podía verlo en la forma en que me miraba, como si intentara descifrar qué combinación de palabras o acciones me haría cambiar de opinión. La cita con el abogado es mañana, le recordé mientras veíamos la televisión. Lo sé. ¿Vas a intentar convencerme de que no lo haga? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿funcionaría? No. Entonces, ¿cuál es el punto? La miré con atención. El punto sería si realmente entiendes por qué estoy haciendo esto o si solo estás tratando de evitar las consecuencias. Entiendo, dijo rápidamente. ¿Lo entiendes? Porque cada conversación que hemos tenido esta semana ha sido sobre cómo conseguir que me quede. Ninguna ha sido sobre si quedarse sería realmente bueno para alguno de nosotros. No respondió a eso. Fui al abogado el lunes por la mañana. Su oficina estaba en uno de esos edificios corporativos de Polanco, del tipo con suelos de mármol y música de ascensor. Era más joven de lo que esperaba, quizás a principios de los 40, con un traje azul marino y el tipo de expresión confiada que probablemente costaba a sus clientes unos 3,600 pesos la hora. Entonces dijo, después de que le explicara la situación, ¿está buscando un divorcio de mutuo acuerdo? Eso espero. No tenemos hijos y ambos trabajamos. Debería ser sencillo. Hizo algunas notas en un bloc de notas legal. Propiedades, activos, ¿la casa está a nombre de ambos? Ambos contribuimos a la entrada. 2 coches, ambos financiados, cuenta de ahorros, cuenta corriente, cuentas de jubilación. Nada complicado. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 15 años. Levantó la vista de sus notas. ¿Y su esposa sabe que está aquí? Sabe que voy a solicitarlo. Si lo ha aceptado es otra cuestión. Entendido. Prepararé la documentación. Debería tener todo listo para presentarlo a finales de semana. Cuando llegué a casa esa noche, estaba sentada en la mesa de la cocina con su portátil abierto y papeles esparcidos a su alrededor. ¿Qué tal tu día?, preguntó, sin levantar la vista. Bien. ¿En qué trabajas? Investigación. Giró el portátil hacia mí. La pantalla mostraba un sitio web de terapia de pareja. Encontré 3 terapeutas en nuestra área que se especializan en intervención en crisis de relaciones. Ya he llamado a 2 de ellos. Me senté frente a ella.
Te dije que voy a solicitar el divorcio. Sé lo que me dijiste, pero también sé que no eres irrazonable. Si puedo demostrarte que me tomo en serio lo de trabajar en las cosas, quizás podamos encontrar una salida. ¿Trabajar en qué cosas? Rebuscó entre los papeles. Imprimí algunos artículos sobre comunicación en el matrimonio. Y encontré este libro de ejercicios sobre cómo identificar patrones destructivos en las relaciones. Miré la pila de papeles. Estás abordando esto como un proyecto de investigación. ¿Qué hay de malo en eso? Dijiste que necesito examinar mi propio comportamiento. Así que lo estoy examinando leyendo sobre ello en línea, aprendiendo a hacerlo mejor. ¿No es eso lo que quieres? Me recliné en mi silla. Lo que quiero es que entiendas realmente el problema, no solo que investigues soluciones a un problema que todavía no comprendes del todo. Entonces explícamelo de nuevo. Lo he explicado varias veces. El problema no es que no tengas las técnicas de comunicación adecuadas. El problema es que, fundamentalmente, no ves nuestro matrimonio como una asociación entre iguales. Cerró el portátil. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué todas tus soluciones consisten en aprender a manejarme mejor? ¿Por qué ninguna de ellas consiste en cuestionar si tus expectativas son razonables? Mis expectativas son razonables. Espero que mi esposo ayude en casa y esté presente emocionalmente. Esas no son cosas irrazonables. Y yo espero que mi esposa me trate como a un adulto en lugar de como a un proyecto que necesita mejora constante. ¿Es eso irrazonable? No respondió de inmediato, lo cual era una especie de progreso. A la mañana siguiente, su hermana llamó mientras me preparaba para ir a trabajar. Podía oír su lado de la conversación desde el dormitorio. No entiendo por qué está siendo tan dramático. No, le di mi opinión sobre nuestro matrimonio y actúa como si lo hubiera atacado. Ya sé, ¿verdad? Los hombres son tan sensibles. Bajé las escaleras y ella terminó rápidamente la llamada. ¿Era tu hermana?, pregunté. Solo llamaba para ver cómo estábamos. ¿Le contaste lo de la lista? Mencioné que estábamos teniendo algunos problemas de comunicación. ¿Le dijiste lo que realmente había en la lista? Dudó. Le conté la idea general, pero no los detalles. No necesita saber cada detalle de nuestros asuntos privados. ¿O no quieres que sepa que escribiste 28 críticas a tu esposo y lo llamaste una crítica útil? Esa tarde, recibí un mensaje de texto de su hermano. Oye, hermano, he oído que tú y mi hermana estáis pasando por un mal momento. ¿Quieres tomar una cerveza y hablar? Cuando llegué a casa, le pregunté al respecto. Yo no lo llamé, dijo a la defensiva. Él me llamó a mí. Las noticias vuelan. ¿Qué noticias exactamente? Que estamos teniendo problemas. ¿Qué estás considerando el divorcio? ¿Y cuál es tu versión de por qué estamos teniendo problemas? Se movió incómoda. Le dije que tuvimos un desacuerdo sobre estilos de comunicación. ¿Estilos de comunicación? Sí. ¿Mencionaste que escribiste una lista de todo lo que está mal en mí? La lista no era eso. Eso es exactamente lo que era la lista. Y el hecho de que ni siquiera puedas describirla con precisión a tu propia familia me dice que sabes que estuvo mal. Ese fin de semana, se suponía que íbamos a la fiesta de cumpleaños de una amiga suya. Cuando llegó el sábado, se vistió y se preparó, luego me miró expectante. ¿No te estás preparando? No voy a ir. ¿Por qué no? Porque no me apetece pasar la noche fingiendo que todo está bien mientras le dices a la gente que tenemos problemas de comunicación. Entonces, ¿se supone que debo ir sola? Se supone que debes hacer lo que quieras, pero no voy a ser parte de la actuación. Fue sola, y cuando volvió 3 horas después, estaba molesta. Todo el mundo me preguntaba dónde estabas, dijo. Fue vergonzoso. ¿Qué les dijiste? Que no te encontrabas bien. Así que mentiste. No quería entrar en nuestros asuntos personales. No, no querías explicar por qué tu esposo está solicitando el divorcio. Hay una diferencia. La semana siguiente, los papeles del divorcio estaban listos. Los traje a casa y los puse en la encimera de la cocina. El abogado dice que tienes 30 días para responder, le dije.
Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Realmente estás haciendo esto? Te dije que realmente lo estaba haciendo. Pero pensé. Pensé que si te demostraba que estaba tratando de trabajar en las cosas. Me demostraste que estabas tratando de evitar las consecuencias del problema real. Eso no es lo mismo que trabajar en él. Cogió los papeles y los hojeó. Esto lo hace todo tan definitivo. Ese es el punto. ¿Y si me opusiera? Entonces gastaríamos mucho dinero en abogados y acabaríamos en el mismo lugar, solo que más enfadados y más pobres. ¿Y si me negara a firmar? Entonces el divorcio llevaría más tiempo, pero aún así ocurriría. No puedes obligar a alguien a seguir casado contigo. Volvió a dejar los papeles. No entiendo cómo hemos llegado a esto. Hemos llegado a esto porque has pasado 15 años tratando de convertirme en otra persona, y finalmente me he dado cuenta de que no quiero convertirme en otra persona. Nunca he intentado convertirte en otra persona. Cogí la lista original de donde todavía estaba en la encimera. 28 cosas que quieres que cambie. Si cambiara todas estas cosas, ¿seguirías siendo la misma persona con la que te casaste? Miró la lista, luego a mí. Por primera vez, vi algo en su expresión que parecía una incertidumbre genuina. No lo sé, dijo en voz baja. Esa es la primera respuesta honesta que me has dado en semanas. Pasaron 2 semanas después de que le entregué los papeles. Dejó de intentar negociar o regatear. En cambio, se quedó en silencio. Muy en silencio. La encontraba sentada en la mesa de la cocina por las mañanas, simplemente mirando por la ventana con una taza de café enfriándose en sus manos. ¿Estás bien?, le pregunté una mañana. Levantó la vista como si se hubiera olvidado de que yo estaba allí. He estado pensando. ¿En qué? En lo que dijiste. En las 28 cosas. Se giró para mirarme de frente. Sigo repasándolas en mi cabeza, y me doy cuenta de que no recuerdo cuándo empezaron a molestarme la mayoría de estas cosas. Por ejemplo, cuando decidí que eras demasiado lógico. Cuando decidí que no eras lo suficientemente romántico. Me serví café y me senté. ¿Tú qué crees? Creo que quizás he estado coleccionando quejas durante años sin pensar realmente si eran quejas justas. Fue lo más consciente de sí misma que había dicho desde que comenzó toda esta situación. Toma el número 15, continuó. Tu estilo de comunicación. ¿Qué tiene de malo exactamente tu estilo de comunicación? Dímelo tú. Estaba en tu lista. Ese es el punto. Lo escribí porque sonaba como algo que podría ser un problema, pero cuando lo pienso de verdad, en realidad eres bastante claro cuando hablas. Dices lo que piensas. No juegas ni lanzas indirectas. Quizás eso no es un defecto. Estuvo en silencio un momento, luego dijo, creo que te he estado comparando con un esposo ideal en mi cabeza. Alguien que no existe. ¿De dónde salió ese esposo ideal? No lo sé. Libros, películas, los matrimonios de otras personas que parecen perfectos desde fuera. Mi amiga del trabajo siempre habla de cómo su esposo la sorprende con flores y le escribe pequeñas notas. Así que decidí que tú también deberías hacerlo. ¿Alguna vez me pediste que hiciera esas cosas? No. Simplemente esperaba que lo adivinaras. Y cuando no lo hiciste, me frustré y lo puse en la lista. Estudié su rostro. Parecía cansada, como si hubiera estado trabajando en algo difícil. ¿En qué más has estado pensando? En lo que dijiste sobre la asociación. Sobre los iguales. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. No creo que te haya estado tratando como a un igual. Creo que te he estado tratando como a alguien que se suponía que debía hacerme feliz. Y cuando no me hacías feliz de la manera que esperaba, te culpaba por ello. Esto era un territorio nuevo. En 15 años de matrimonio, nunca la había oído cuestionar sus propias expectativas. ¿Por qué crees que hiciste eso? Sinceramente, creo que creía que el matrimonio debía funcionar de una manera determinada. Y si no funcionaba de esa manera, era porque tú no estabas haciendo bien tu parte. Nunca se me ocurrió que quizás mi idea de cómo debía funcionar el matrimonio era el problema. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el patio trasero.
Ayer llamé a mi madre. Sí. Le conté lo del divorcio, lo de la lista. Le leí algunas de las cosas que escribí. ¿Qué dijo? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, cariño, eso suena a que estabas tratando de rediseñar a tu esposo. Cuando intenté explicarle que solo intentaba mejorar nuestro matrimonio, dijo que el matrimonio no consiste en mejorar a las personas. Consiste en aceptar a las personas y construir una vida juntos. Se volvió hacia mí. Mi madre lleva casada con mi padre 42 años. Si alguien sabe de matrimonio, es ella. Y básicamente me dijo que lo he estado haciendo mal. ¿Qué más dijo? Me preguntó si me gustaría que papá hiciera una lista de 28 cosas malas de ella. Dije que eso era diferente, que yo intentaba ayudar. Ella dijo, ¿ayudar con qué? Ayudarle a convertirse en otra persona. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer. Durante los días siguientes, siguió teniendo estos momentos de claridad. Estaba haciendo algo ordinario, como doblar la ropa o preparar la cena, y de repente se detenía y me miraba con una expresión de creciente comprensión. Acabo de recordar algo, dijo una noche mientras veíamos la televisión. El año pasado, cuando quisiste ir a ese viaje de pesca a Valle de Bravo con tu hermano, monté un gran escándalo. Dije que estabas siendo egoísta por querer pasar un fin de semana lejos de mí. Lo recuerdo. Pero yo salgo con mis amigas todo el tiempo. Tengo mi club de lectura, noches de chicas, viajes de compras. Nunca te pregunté si esas cosas te molestaban. Simplemente asumí que estaban bien porque eran cosas que yo quería hacer. Estaban bien. Quiero que tengas amigos e intereses. Pero no te extendí la misma consideración. Actué como si tu deseo de pasar tiempo con tu hermano fuera un rechazo personal hacia mí. Silenció la televisión y se giró para mirarme. Eso no es justo, ¿verdad? No, no lo es. Y el número 7 de la lista, sobre tu retraimiento durante los conflictos. Escribí que necesitas dejar de retraerte, pero nunca pensé por qué te retraes. Quizás te retraes porque en realidad no quiero resolver los conflictos. Quizás solo quiero tener la razón. Estaba empezando a ver patrones que antes le habían sido invisibles. Era como ver a alguien ponerse gafas por primera vez y darse cuenta de que el mundo había estado borroso todo el tiempo. He estado llevando la cuenta, dijo unos días después. No solo con la lista, sino durante años. Cada vez que hacías algo que no coincidía con lo que yo pensaba que debías hacer, lo archivaba como evidencia de que no te estabas esforzando lo suficiente. ¿Evidencia para qué? Para el caso que estaba construyendo de que tú eras el problema en nuestro matrimonio. Ahora me doy cuenta de que siempre estaba construyendo ese caso. Cada discusión que teníamos, cada vez que me frustraba, siempre era sobre lo que tú estabas haciendo mal, nunca sobre lo que yo podría estar haciendo mal. Una mañana, la encontré sentada en la mesa de la cocina con un cuaderno, escribiendo. ¿Qué es eso?, le pregunté. Estoy tratando de escribir las cosas que he hecho mal en nuestro matrimonio. No formas en que podría ser más amable contigo, sino cosas reales que he hecho que fueron injustas o hirientes. Me mostró el cuaderno. Ya había llenado 3 páginas. Critiqué a tu familia, pero me puse a la defensiva cuando tenías alguna opinión sobre la mía. Tomé decisiones importantes sobre nuestro calendario social sin preguntarte si querías hacer esas cosas. Asumí que debías saber lo que yo quería sin que tuviera que decírtelo, y luego me enfadé cuando no me leíste la mente. Te interrumpía constantemente, pero me quejaba de que no me escuchabas. La lista continuaba. Era un recuento real de problemas reales, no cuestiones superficiales de cortesía. Es difícil mirar esto, dijo. No me gusta verme de esta manera. Así se siente la responsabilidad. ¿Así es como te sentiste cuando leíste mi lista sobre ti? Peor, porque tu lista era principalmente sobre rasgos de personalidad y preferencias. Esta lista es sobre lecciones de comportamiento que hiciste repetidamente durante años. Dejó su bolígrafo. Te debo una disculpa. Una de verdad. De acuerdo. Siento haber pasado 15 años tratándote como un proyecto en lugar de como un compañero. Siento haber hecho que nuestro matrimonio se tratara de arreglarte a ti en lugar de construir algo juntos.
Siento no haber cuestionado nunca si mis expectativas eran justas o si mi comportamiento estaba contribuyendo a nuestros problemas. Tomó aliento. Y siento que haya sido necesario que solicitaras el divorcio para que yo viera algo de esto. No deberías haber tenido que llegar a ese extremo para que yo me mirara a mí misma con honestidad. Fue la primera disculpa real que le oí en años. Quizás nunca. Lo aprecio, dije. ¿Cambia algo? La miré con atención. No preguntaba con esperanza ni desesperación. Preguntaba como alguien que genuinamente quería saber la respuesta, fuera cual fuera. Todavía no lo sé, dije honestamente. Pero es la primera conversación que hemos tenido en semanas que se siente como si estuviéramos hablando el uno con el otro en lugar de sin entendernos. 3 meses después, estábamos sentados en un cafecito en la Condesa. No por ninguna razón especial, simplemente porque me había preguntado si quería tomar un café y hablar. Los papeles del divorcio seguían sin firmar en mi escritorio en casa. ¿Qué piensas de la terapia?, preguntó, removiendo azúcar en su café con leche. Depende de por qué vayamos. No para arreglarte a ti. No para enseñarme técnicas para manejarte mejor. Sino para aprender a estar realmente casados el uno con el otro en lugar de con las personas que pensábamos que deberíamos ser. Lo consideré. Eso suena diferente. Es diferente. Encontré a alguien que se especializa en ayudar a parejas a reconstruir después de grandes crisis en la relación. Ella no hace lo de, mejoremos la comunicación. Ella hace lo de, averigüemos si realmente quieren estar casados el uno con el otro. ¿Y tú quieres averiguarlo? Quiero averiguar si la persona en la que me estoy convirtiendo puede estar casada con la persona que tú eres, en lugar de intentar convertirte en alguien con quien creo que quiero estar casada. Hemos estado teniendo conversaciones como esta durante semanas. Conversaciones reales donde ella hacía preguntas en lugar de hacer demandas, donde escuchaba las respuestas en lugar de preparar refutaciones. Tiré la lista original, dijo, pero escribí una nueva. Sacó un trozo de papel doblado y, por un momento, sentí esa tensión familiar. Luego me lo entregó. Tenía un solo punto. Aprender a estar casada con mi esposo real en lugar de con el imaginario. Eso es todo, dijo. Eso es todo. Todos los demás problemas que tenemos provienen de ese. Si puedo aprender a hacer eso, puede que tengamos algo que valga la pena salvar. Si no puedo, entonces tenías razón al solicitar el divorcio. Doblé el papel de nuevo. ¿Y si hacemos esto de la terapia y descubrimos que podemos hacerlo funcionar, qué pasa con los papeles del divorcio? Los rompemos. Pero no hasta que ambos estemos seguros de que queremos estar casados con quienes realmente somos, no con quienes creemos que deberíamos ser. Y si descubrimos que no podemos hacerlo funcionar, entonces los firmamos y terminamos esto como amigos que lo intentaron todo y se dieron una oportunidad honesta. 6 meses después, estábamos en nuestra cocina preparando la cena juntos. Realmente juntos, no con una persona cocinando mientras la otra se sentaba en la mesa mirando su teléfono. ¿Qué tal tu día?, preguntó, cortando verduras. Bien. Ocupado. El licenciado Jiménez finalmente aprobó el proyecto de Querétaro. Ella sonrió. ¿El en qué has estado trabajando durante 3 meses? Ese mismo. Estoy orgullosa de ti. Fue un pequeño momento, pero representaba algo más grande. Estaba orgullosa de mí por tener éxito en el trabajo, no frustrada porque el trabajo a veces me retenía hasta tarde. Se interesaba por mi día porque le importaba mi vida, no porque estuviera monitoreando mi estado de ánimo. ¿Qué tal el club de lectura?, le pregunté. Interesante. Estamos leyendo este libro sobre el matrimonio y hay un capítulo entero sobre expectativas versus realidad. Me hizo pensar en nosotros. ¿Buenos pensamientos o pensamientos preocupantes? Pensamientos de gratitud. Podríamos habernos divorciado y ambos habríamos pasado el resto de nuestras vidas pensando que la otra persona era el problema. En cambio, descubrimos cómo disfrutar de verdad de estar casados el uno con el otro. Los papeles del divorcio estaban en una bolsa de la destructora de papel en algún lugar, rotos el día en que ambos decidimos que queríamos intentar estar casados de verdad esta vez. No era perfecto. Todavía teníamos desacuerdos, todavía nos sacábamos de quicio a veces. Pero ahora, cuando teníamos problemas,
Los abordábamos como problemas a resolver juntos, no como evidencia de que uno de nosotros era fundamentalmente defectuoso. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo, sazonando el pollo. ¿De qué? Pasé 15 años tratando de cambiarte para convertirte en alguien con quien pensaba que quería estar casada. Resulta que en realidad me gusta estar casada contigo. Solo hizo falta un casi divorcio para darme cuenta. La peor cosa que nos ha pasado. No se equivocaba. A veces tienes que estar dispuesto a perder algo por completo antes de poder averiguar si realmente vale la pena conservarlo.